Y yo creo que es el primer golpe de Estado anticonstitucional que rompe ya definitivamente con lo que sería el equilibrio de poderes, y lo que viene más adelante pues es la década del 30, que es la década de la anarquía. Los proyectos federalistas, digamos, funcionaron, por ejemplo, en México, funcionaron en Argentina, aquí en el Perú no llegaron a funcionar. Y es porque tú optas, ¿no? Yo creo que San Martín opta por el protectorado, San Martín opta por la negociación, porque aparte hay que pensar que a San Martín le está solventando, digamos, el viaje, el Congreso chileno. O sea, el Congreso chileno, él ha firmado un compromiso que es independizar el Perú y retirarse. El Perú se fragmentó, ¿no? Y hay como regiones, y estos caudillos van a representarlo. Por ejemplo, Gamarra es un poco cusqueño, él representa esta fuerza. Después los generales de la costa, está Nieto, que es moqueguano, está ese Vidal, que es de Huacho, del norte. Entonces, como que se parcializa, se lotiza, hasta que finalmente yo creo que con Castilla se puede generar una suerte de idea de Perú con el guano, ¿no? En tiempos de inestabilidad hay que preguntarnos de dónde proviene esa inestabilidad. Hay que remitirnos pues al origen de la República. Se da porque tenemos un Estado que nació débil para responder a esta y otras preguntas. Está con nosotros una vez más una invitada ya de la casa, la doctora Carmen McEvoy. Carmen, bienvenida una vez más al Buen Librero. ¿Cómo está? Feliz de estar en el Buen Librero, o sea, te felicito por esta labor, digamos, es una labor de misión, eres un misionero de la historia, y como muy bien dices, estos son tiempos difíciles, y como en algún momento he puesto en una columna, recordar es resistir. Es algo que decía también Eric Hobsbawm, ¿no? El sentido de la historicidad empieza ya a ganar terreno en estos tiempos, ¿no? Exacto, ya él comienza a identificar, ¿no? Hay una serie de autores que ya se van dando cuenta que el capitalismo va pasando pues por una fase diferente. El último que tiene pues un ensayo muy bueno, que se los recomiendo a tus autores, es Giuliano de Ampoli. Y él lo que dice es de que estos señores de la tecnología, los que le llama los ingenieros del caos, lo que están sembrando justamente es confusión, conflicto, ¿no? Y él dice que en Silicon Valley se está forjando este mundo binario, ¿no? Entonces nos tienen ahí un poco entretenidos mientras que están territorializando tecnológicamente el mundo. Y que es bien fácil, ¿no? Extraer un pedazo de la historia, acomodarlo a los intereses propios y descontextualizarlo completamente para crear una narrativa falsa. Exacto, y un poco romper con lo que sería el análisis crítico, ¿no? Que el análisis crítico lo que te demanda, y tú conoces porque enseñas también historia, te demanda complejidad, ¿no? Entonces los estudiantes tienen que saber que pudieron pasar muchas cosas, incluso les puedes hacer la historia contrafactual, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿no? Pero entonces acá es binarizar y crear el mundo de los buenos y de los malos. Y en ese mundo de los buenos y de los malos pues puede entrar el fascismo, puede entrar cualquier ideología que va a pervertir totalmente una verdad histórica. Cuando hablamos puntualmente de la historia del Perú y del nacimiento de la República, en este periodo del 21 al 24 puntualmente, ¿qué pasa con la mar? O sea, ¿por qué se le depone? ¿Y qué es lo que ocurre y qué es de lo que se le acusa? ¿Qué es lo que ocurre para que inicialmente se le reciba hasta con flores y termine siendo echado con un golpe de Estado en Paita? Bueno, la mar, el mejor militar que tuvo el Perú, ¿no? Probablemente el que tiene el entrenamiento en el ejército de Napoleón, ¿no? Acuérdate que la mar está en el sitio de Zaragoza, la mar ha sido entrenado, viene de una familia, de una nobleza provinciana, ha sido entrenado en Madrid. ¿Y qué pasa? Llega y como tú muy bien sabes, lo mandan prácticamente ya cuando ya el imperio está perdido, y lo nombran a él para los castillos del Callao. O sea, él está a cargo de los castillos del Callao, ¿no? Que es un puesto importante en ese momento. Y viene la guerra de la independencia, bueno, viene todo, y él, San Martín, cual que él conocía, lo convence para que se vuelva. Entonces se vuelve un patriota de corazón, ¿no? Hay que recordar a la mar a cargo del Batallón Perú en Ayacucho,
¿no? Y ahí su segundo es Nieto. Y Nieto nunca le perdona a Gamarra lo que tú dices. O sea que cuando es la guerra contra la Gran Colombia, se derrota al ejército, bueno, el ejército peruano se repliega. Y vienen los rumores, los fake news, como digo, en el Perú se inventaron los fake news, y ahí se inventa de que la MAR le quiere ceder territorio a Sucre, a la Gran Colombia. Entonces, con esa intriga, porque esto es el tema de las conspiraciones, y en esa conspiración, ¿quiénes están? Está Antonio Gutiérrez de la Fuente, está Gamarra y está Santa Cruz, a los que les llamaban un cuerpo y tres almas. Eran los reyes de la conspiración. Entonces lo conspiran contra él y ahí en Paita, regresando de la campaña, lo capturan, lo meten en un barco. No hay juicio político, tú lo has leído probablemente en Patrias Andinas, es el primer capítulo, ¿no? No hay juicio político y lo deportan a Costa Rica, ¿no? Y ahí en Costa Rica, el que ha sido un mariscal, él es un mariscal, que no era fácil ser mariscal, tenías que ganar una batalla importante, comienza a mandar cartas al Congreso porque quiere que lo escuchen. Y no lo escuchan, y yo creo que es el primer golpe de Estado anticonstitucional que rompe ya definitivamente con lo que sería el equilibrio de poderes, y lo que viene más adelante pues es la década del 30, que es la década de la anarquía. Ahora, qué interesante escuchar esto, ¿no? Porque no es la primera vez en la historia del Perú, y va a ser una constante a lo largo de la historia del Perú, que el Estado se debilita frente al equilibrio de poderes. Exactamente. Bueno, este es un golpe. Lo que pasa es que acá lo que ocurre en la década del 20, y que yo menciono en ese libro, es de que se diseña una cultura política. Y en esa cultura política lo que ocurre con la MAR es como el último capítulo, el capítulo más elaborado del golpe de Estado para acceder al poder. Y lo que yo digo es que el primer golpe de Estado es contra el virrey, no es ¿cuál es el segundo? Dios mío, ahorita me acuerdo. O sea, el virrey que le da el golpe, la Serna, ¿no? La Serna le da un golpe de Estado al virrey que sustituye a Bascal. Entonces, a este virrey igualito, de la misma manera, pero así que parece punto por punto, se le dice que es un mal militar, se le acusa prácticamente de traición, y después se le sube a un barco y se le manda pues de vuelta. Entonces, lo que es interesante es que a Monteagudo, que le hacen un poco lo mismo, se entera en Guayaquil que el virrey ha sido deportado y que está camino me parece que en Brasil está el virrey. Y en cualquier momento me acuerdo del nombre del virrey. Tengo tantos files en la cabeza que a veces me olvido. Claro, ahora, aquí también entendemos que entonces a la MAR se le acusa de ser pro-colombiano. Claro, motivos había para demonizarlo porque él había nacido en Cuenca, él era ecuatoriano, en territorio ecuatoriano de hoy. En ese momento pertenecía a la Gran Colombia. Bueno, lo que pasa es que acuérdate que Chenique también se le acusa de ser boliviano, ¿no? Entonces, y probablemente era de Puno. Entonces ahí no ser peruano. Es un poco el ala ultranacionalista del ejército que comienza a crear esa idea de que estás complotando con potencias internacionales contra el Perú, y que eso funciona bien porque ha habido una tendencia antibolivariana. Acuérdate que cuando Bolívar cae, también todos los gran colombianos que han estado pues en la sierra depredando, esa parte como la que hemos olvidado, también crea un antibolivarianismo que Gamarra utiliza en su beneficio, ¿no? Entonces es el nacionalismo peruano que estos generales van a comenzar a desarrollar, y que les cae muy bien que la MAR haya sido educado en España, que la MAR haya estado un tiempo fuera, y por último que la MAR pues haya nacido en Cuenca, pero Cuenca era peruana. Bueno, pero no es el único caso de presidentes que han pertenecido a otra nacionalidad, ¿no? El mismo Castilla era chileno, en territorio chileno de hoy. No, él era tarapaqueño. Claro. Pero cuando, digamos, Tarapacá era del Perú. Claro. Pero no, el padre sería... era minero, pero claro, a él creo que no tanto, pero yo creo que en general, ¿no? Es el discurso nacionalista que es una mentira, es una ficción, ¿no? Y aparte esta idea que están complotando contra el Perú, cuando que los que realmente están complotando contra la institucionalidad son estos generales golpistas. Pero en general yo creo que ya desde aquí podemos ver una ausencia de discurso nacional como tal. Ya hay como una ausencia de creer que el Perú es un todo y en sí mismo no hay un proyecto de país. O sea, hay sí castas que pugnan por intentar llegar al poder, y hay complots y traiciones, y eso sí es algo que se va a mantener como una constante. Sí. Bueno, eso va paralelo, ¿no? Y el tema de la ausencia de inclusión.
O sea que ahí creo que comienzan a definirse los problemas, ¿no? El primer problema es que el Estado se valida, o sea, perdón, el golpe de Estado se valida. O sea, tú puedes agarrar a un general, acusarlo de cualquier cosa, subirlo a un barco y deportarlo y no hacerle juicio, porque ahí no ha habido un juicio político, no le han dado derecho a defensa. Y se muere, acuérdate que se muere en Costa Rica. ¿No? Entonces, ese es un tema, digamos, el tema institucional. Lo que tú estás diciendo es que es como una incapacidad de articular un proyecto republicano inclusivo. No, este proyecto republicano, pues, de la primera generación, tú probablemente estás pensando Sánchez Carrión, Hipólito Unanue, eso aborta. O sea, ya yo creo que ya para principios de la década del 30, el Perú se fragmentó. ¿No? Y hay como regiones y estos caudillos van a representarlo. Por ejemplo, Gamarra es un poco cusqueño, él representa esta fuerza. Después los generales de la costa, está Nieto, que es moqueguano, está ese Vidal, que es de Huacho, del norte. Entonces, como que no vamos a usar la palabra, se parcializa, se lotiza, hasta que finalmente yo creo que con Castilla se puede generar una suerte de idea de Perú con el guano, ¿no? Y el guano un poco permite repartir y un poco aquietar, domesticar, lo que dice Basadre, el apaciguamiento nacional. ¿Qué tanto cala el discurso independentista en los Andes peruanos? ¿Cómo es que llega ese discurso? Bueno, hay pues está aquí? todo este libro de Cecilia Méndez de los iquichanos, ¿no? Entonces hay, digamos, sectores o partes que son leales al rey. ¿No? Entonces, eso también es interesante, ¿no? Que uno no puede hablar de una independencia blanco y negro, en que queremos todos una república, habían lealtades, ¿no? Y sobre todo, no solamente habían lealtades, otra cosa que es difícil de entender es que se pasaban de bando. ¿No? Entonces acuérdate, después de Ayacucho, después de Junín, ¿por qué nos sentimos que ha sido un triunfo más bien moral? Porque muchos que están con el ejército realista se pasan al ejército del Perú. ¿No? Entonces ahí se producen grandes pasadas de soldados que van a permitir. Entonces, como que las lealtades son frágiles, ¿no? Probablemente a eso te refieres, no hay una lealtad por el Perú, tú estás viendo. Y otra cosa que yo creo que es importante, y lo decimos en este libro, Patrias Andinas, es que las guerrillas son abandonadas a su suerte. ¿No? Cuando se opta por un modelo, digamos, y San Martín prefiere el modelo de la negociación y está en Huaura y está esperando a entrar a Lima, acuérdate que Álvarez de Arenales le dice, pero acá están los ejércitos guerrilleros movilizados, estamos listos. Ya Tarma había declarado la independencia. Yo siempre, bueno, y Silvia Escanilla, ¿no? Tiene esta mirada que dice que hubiera pasado si se optaba por ese modelo. ¿No? O sea, que era el modelo que se iban lentamente a independizar y probablemente íbamos a llegar a una suerte de federalismo mucho más lento, pero mucho más, digamos, nacional, ¿no? En el sentido que eran los ejércitos nuestros los que iban a lograr la independencia. Claro, porque los proyectos federalistas, digamos, funcionaron, por ejemplo, en México, funcionaron en Argentina, aquí en el Perú no llegaron a funcionar del todo, o sea, mejor dicho, no se llegaron a implementar. Sí, y es porque tú optas, ¿no? Yo creo que San Martín opta por el protectorado. O sea, San Martín opta por la negociación, porque aparte hay que pensar que a San Martín le está solventando, digamos, el viaje el Congreso chileno, ¿no? Y él no está libre. O sea, el Congreso chileno, él ha firmado un compromiso que es independizar el Perú y retirarse. Y acá rompe con el Congreso chileno, rompe con O'Higgins, que es el que ha buscado, digamos, el apoyo, y hace su propio modelo. ¿No? Que es un modelo de ayornamiento, ¿no? Lo que yo llamo la independencia controlada. ¿No? La controlas, o sea, tratas de un poco evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque O'Higgins en una carta le dice que quiere una independencia sin sangre. Entonces él opta por ahí, mientras que por el otro lado ya la guerrilla pues se había activado, ya Álvarez de Arenales, que era un general brillante, tenía. Entonces, ¿qué hubiera pasado si optábamos por algo que probablemente iba a ser lento, iba a ser complicado, pero nos iba a dar un poquito más de autonomía frente a lo que viene después, que es la dictadura de Bolívar, ¿no? Al final, digamos, nos vamos a los brazos del ejército gran colombiano. Cuando nosotros hablamos de cómo es que llegan las noticias justamente de la independencia y del ejército libertador aquí al virreinato peruano, nosotros vemos que ya desde el 18 empiezan a circular noticias aquí y que muchos libertos empiezan a enrolarse a las filas del ejército libertador y que este mito, o sea, porque muchas veces se trata de romantizar incluso esto,
escucho con espanto, dicen algunos, ¿no? Que en la batalla de Ayacucho muchos hermanos se abrazaban entre Mm, mm. ellos. Eso es un espanto, o sea, no necesariamente fue así y no necesariamente todo el ejército era extranjero. Habían muchos peruanos, es más, usted aquí menciona explícitamente, ¿no? Por ejemplo, en batallas previas como las de Pasco o la de Higos de Urco, fueron soldados peruanos quienes combatieron contra el ejército Sí. realista. Es una construcción sacada totalmente de contexto esa. Sí, aparte del tema que no queremos introducir, ¿no? Que primero que hay violencia, o sea, hay una violencia que viene desde la época de Tupac Amaru, o sea, que ha quedado el recuerdo de esa represión que fue brutal, ¿no? Ahí está en las mentes de muchos, incluso piensa todos los que participaron desde Arequipa, el mismo Melgar, Mariano José de Arce, les queda en el recuerdo eso, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, pues que las alianzas nuevamente son efímeras, ¿no? Entonces es una suerte de guerra civil, ¿no? Hermanos que se abrazan, es verdad. O sea, no se están abrazando todos, ni que tampoco, como dicen muchos, no hubo batalla de Ayacucho, ¿no? Ese es otro mito, pero yo creo que fue doloroso el tránsito, ¿no? Yo creo que los tránsitos, esto que se habla que está lleno de monstruos y que no sabes muy bien qué es lo que va a pasar, fue real, ¿no? Y aparte que acuérdate que eran idas y venidas, o sea, los españoles se van al Cusco, instalan un gobierno, Lima vuelve a ser, entonces las lealtades iban cambiando ocurría lo que tú dices, había este pánico permanente y estaba el pánico de Haití, de esta independencia, ¿no? Que fue, digamos, violenta y que estuvo a cargo de mulatos y de esclavos, ¿no? Entonces, ese miedo social, al desborde social, yo creo que también está conteniendo a los actores, algunos actores, ¿no? Cuando usted menciona, o sea, que caímos, por ejemplo, en manos del gobierno de la Gran Colombia, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, que realmente lo que tú ves en ese año decisivo, ¿no? Que es el año de la batalla que Junín y Ayacucho, es que Bolívar manda Sucre. O sea que acá hay una avanzada política, ¿no? Entonces, esta avanzada política que encuentra pues un enfrentamiento entre Ribagüero y Torretal y lo agudiza, ¿no? Entonces ahí es que vamos un poco, se va erosionando el liderazgo peruano, ¿no? Que nos puede gustar, no nos puede gustar, son elite, lo que sea, pero Chile tenía su liderazgo, había logrado consolidar un liderazgo con O'Higgins, con estas familias notables. En el caso peruano, ese liderazgo justamente para justificar la dictadura, porque ¿qué cosa dicen de Bolívar? Quien amarra a la anarquía, ¿no? El nudo del imperio, el nudo gordiano. Entonces habían todas estas figuras de la antigüedad clásica que decían, pues el Perú es un país que no tiene el campo de Agramante, le llama Bolívar, ¿no? Entonces, para poder justificar tu presencia, tú tienes que decir que estas fuerzas están, y entonces para poder, digamos, tú entrar, las tienes que neutralizar. Y acuérdate lo que ocurre, Ribagüero se va, niega la independencia, Torretale termina en los castillos del Callao y todos están confundidos, ¿no? Y no nos debería sorprender, porque estos últimos años nuestros han sido años de confusión permanente, que el tribunal ya no es el tribunal, el Congreso te cierra, hay un presidente. Entonces, ese ambiente es el que se vive en los inicios de nuestra república. Y cuando yo digo que caemos en manos es porque es real, o sea, el Congreso de la República lo nombra dictador supremo, con todos los poderes, ¿no? Entonces, lo que significa que el Perú está en manos de un general gran colombiano. Y no tenemos la figura que logre, digamos, contraponerse a él. Y las élites criollas pactan con él para no perder sus privilegios, Bueno, además. y ellas constantemente están mirando, ¿no? Están viendo quién les conviene, ¿no? Yo no sé qué pasa cuando se produce el golpe de Gamarra con la Serna. No sé si existen, digamos, defensores de la institucionalidad, de la legalidad, pero rápidamente se pasa de un gobierno a otro y todo se reacomoda, ¿no? Entonces yo creo que es el tema del reacomodo y también hay que pensar, ¿no? Ante la incertidumbre del momento. Eso es lo que también está ocurriendo. Por ejemplo, ¿qué rol cumplían los conspiradores y a qué se arriesgaban en ese tiempo, ¿no? Sí, estamos hablando de patrias andinas, ¿no? Bueno, la conspiración, ¿no? Y ahí tú te das cuenta el daño que nos ha hecho la idea de la independencia concedida, ¿no? Porque no nos ha permitido ver que esto es como física cuántica.
¿no? Son miles de mundos, son como fractales, ¿no? Que están ahí funcionando en diferentes niveles. Y yo creo pues que las conspiraciones en Lima, y ahí está Ribagüero, ¿no? Que están, digamos, recabando información, porque esa información a quién se la pasan, a San Martín, ¿no? Que es el que dice acá puedes desembarcar, hay tanto, hay... Entonces eso, pero también están dándose las grandes, digamos, conspiraciones, bueno, no grandes, pero son pequeñas conspiraciones en la sierra, y ahí está María Parado de Bellido y todo el grupo que ella defiende, ¿no? Y ahí están las Toledo, que están, digamos, defendiendo al pueblo. Entonces hay muchísimos actores que están trabajando en silencio por la independencia y que sienten que, y yo creo que esto es importante decirlo en este momento tan difícil, ¿no? Que la apuesta es por la libertad, ¿no? Y no es solamente una libertad abstracta, es por la tenencia de la tierra, es por tener autonomía, es por tener una vida mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso, Olaya, o sea, yo creo que lo de Olaya es impresionante. Hablando de conspiraciones, él va nadando y va llevando y trayendo información, lo torturan. Y no cuenta quién ha sido la persona que le ha dado. Entonces hay muchos héroes anónimos, ¿no? Que están, digamos, participando porque sienten que de su participación depende una vida mejor para ellos. Y eso realmente conmueve, ¿no? Es más, o sea, a ver, todo esto también tiene un nombre detrás. Si hablamos de un gran conspirador y además mano derecha de San Martín, ese es Bernardo de Monteagudo, que cumple un rol fundamental. Y creo que Monteagudo y creo que San Martín sabían además de un nombre que causaba pánico, sobre todo acá en Lima, y ese era del de Túpac Amaru. Claro, pero estamos en otro, digamos, ya estamos en la fase en la que finalmente los ejércitos, los granaderos logran llegar y es como que es bien interesante, ¿no? Esto que tú dices, porque tú lo que estás haciendo es superponiendo tiempos. Y yo creo que de eso se trata nuestra historia. Es una superposición de tiempos. O sea, están muchos, ¿no? Y está Bolívar, llega uno, llega la fase del otro, se va a la mar, entra a Gamarra. Entonces los tiempos son siempre muy acelerados en el Perú. Y en el caso de Monteagudo específicamente, él es un político profesional. O sea, él empezó en las republiquetas altoandinas, ahí aprendió, él era un ultra, él era digamos, un trosco, él era un súper radical de izquierda, y poco a poco se va dando cuenta que la anarquía es lo que al final se impone. Entonces va volviéndose un conservador en su cabeza, en el sentido de un autoritario, pero tiene, al final tiene, digamos, una conciencia social, él es digamos, no pertenece a la élite bonaerense, y ahí se da cuenta de que hay que apelar a lo que sería la lucha de castas, ¿no? A la confrontación social, que es real. Y él se da cuenta que, especialmente en el virreinato del Perú, hay grandes diferencias. Entonces arma un batallón de libertos, ¿no? Y ahí es donde él participa pues en todo esto de las expropiaciones, que le quita las procesiones a los españoles. Entonces es una cabeza revolucionaria en el sentido jacobino, pero una actuación autoritaria y digamos conservadora en el sentido de centralizar el poder. Maneja las elecciones. O sea, se va y compra candidatos. Eso es lo que él hace, ¿no? Entonces, claro, él maneja el miedo social porque es algo que conoce y que ha venido practicando por 10 años. Acuérdate que en Chile lo acusan del asesinato de los Carrera. O sea, es un gran complotador, sí. Pero es lo que, digamos, estos revolucionarios siempre, y muere como mueren muchos de ellos, asesinados, ¿no? Entonces son vidas como una vela, ¿no? Que se prende, se enciende y es muy corta, ¿no? Porque te das cuenta los tiempos de vida de cada uno no llegan a los 40. O sea, yo creo que Monteagudo muere en los 30 y tantos. Entonces tú dices, ¿cómo en una vida tan corta pudo hacer tantas cosas? Pero sí, era un complotador y él manejaba, digamos, los miedos, ¿no? Los miedos de las multitudes a su favor. Ahora, ¿cómo es que San Martín se apropia del nombre de Túpac Amaru para generar pánico? O sea, ¿qué es lo que hace exactamente? ¿Cómo es que siembra este miedo social dentro de los limeños? Bueno, acuérdate que, aparte de San Martín, estas son lo interesante de esto, yo creo que cada vez, y que se hagan más trabajos del tema, es que los personajes no son blanco y negro.
No, hay ambivalencia. Ellos en la medida que van, acuérdate que geográficamente se mueven. Alguien que ha cruzado la cordillera de los Andes puede ser la misma persona después de haberla cruzado. No, es otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que ellos lo que van logrando acumular es un instrumental político. Y en el instrumental político tú sacas tu caja y tú dices protectorado, tú dices miedo social, tú dices, ¿me entiendes? Depende de la circunstancia. Pero cuando tú te das cuenta al final, lo que a San Martín más le interesa, aparte de asustar, digamos, a esta élite que se asusta de todo, es mantener el orden, ¿no? Porque ellos han visto la anarquía en el Río de la Plata. ¿No? Entonces es un juego como que aprietas el acelerador, pero tienes que frenar de vez en cuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, las proclamas que son muy buenas, y no sé si han sido trabajadas, yo las he leído, son las proclamas que manda desde Paracas, ¿no? Probablemente a esas te refieres, ¿no? Cuando habla, pero habla también de conciliar, ¿no? Él quiere conciliar, pero al mismo tiempo muestra que esta es la posibilidad de que vuelva a ocurrir porque la violencia no la pueden esconder. O sea, la violencia es un subproducto de la revolución. Entonces ellos lo que tratan es de evitarla y decir, si ustedes no vienen con el protectorado, eso es lo que puede pasar, ¿no? Entonces son políticos, ¿no? Son hombres políticos también, aparte de ser militares. O sea, utilizó la figura de Tupac Amaru como una probable amenaza de que podría surgir un nuevo Tupac Amaru. O se puede repetir la violencia, porque yo creo que el tema acá es lo que dice esa historiadora Ternavasio, ¿no? Gobernar la revolución. Ahora, también venían de años de las rebeliones de Tupac Katari también. Exacto. Que habían sido silenciadas y bueno, que... Y aparte que habían habido pues rituales de violencia que muy fuertes. Cruentos y sangrientos. Crueles, sangrientos, sin perdonar vidas. Entonces yo creo que en el inconsciente colectivo queda esta idea, ¿no? Que más adelante cuando se produce la rebelión de Juan Bustamante, hay un castigo ejemplar. O sea, los que reprimen, digamos, dicen esto va a ocurrir y a Bustamante lo queman. O sea, lo queman con sus seguidores, ¿no? Entonces, la violencia se combate con violencia. Y esto que genera una espiral. Pero la violencia también se puede combatir con amenaza. Mira, si tú no sigues este modelo, esto es lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces tienen como un libreto múltiple y que ha sido acumulado pues más allá de una década. O sea, ellos empiezan por 1810 y terminan acá en el 21, ¿no? Lo que significa que están 11 años en los territorios, digamos, en los corredores de la revolución. Ahora, esta forma en la cual la independencia ingresa a Lima no reforzó este sentido de otredad. Los otros son el problema, los otros son los revoltosos, los otros son los que van a amenazar los privilegios que tenemos aquí en esta pequeña comarca virreinal que se ha forjado durante años y ha sido, entre comillas, estable. Bueno, no sé qué tan estable, ¿no? Porque ya acuérdate que cuando se produce los bloqueos, ya hay escorbuto y hay fiebre amarilla, o sea, ya Lima ha sufrido, o sea, ya Lima ha sufrido los embates revolucionarios, ¿no? Yo lo que creo más bien, y volviendo al otro argumento, es de que él opta por una salida, digamos, negociada. Eso es lo que él opta, ¿no? Y la salida negociada, digamos, tiene sus límites porque no gana la guerra, ¿no? Entonces, el problema de San Martín es que él no logra derrotar al ejército español. Ese es su problema, digamos, militar. Entonces, en el camino, como que tú puedes ir creando un discurso para entretener, pero al final todos se dan cuenta de que el peligro real, y han habido veces en que los españoles han regresado, que las montoneras han intentado tomar Lima. Entonces yo creo que él va perdiendo seguidores, va perdiendo adeptos, porque él no hace lo que ahora les exigimos a los presidentes, seguridad ciudadana. O sea, digamos, en el mundo de la seguridad ciudadana, San Martín no funciona, porque el país está totalmente, digamos, desamparado, ¿no? Entonces es buscar a alguien que te la dé, y es ahí donde él se va a Guayaquil y habla con Bolívar y se da cuenta que Bolívar pues no quiere, digamos, una doble cabeza en la revolución, ¿no? Entonces él está atrapado y yo creo que está cansado también, ¿no? Después de tantos años de revolución, lo que cuentan pues de que estaba usando, digamos, calmantes, que no le permitían tener esa claridad, hace que él ya diga, esta fase terminó y es mi momento de irme.
Ahora, si Lima siempre fue así de conflictiva, o sea, ¿cómo dominarla? O sea, con esas contradicciones, con esos intereses tan enconados, o sea, con psicosociales y demás. Entonces ya se dan cuenta, entonces ambos, Bolívar, no, perdón, San Martín y Monteagudo, que todo esto tiene un límite. Sí, exacto. O sea, que ya no pueden más. Exacto, capturar la imaginación, acuérdate lo que dice Monteagudo, ¿no? ¿Cuál es el rol de la prensa? O sea, es lo que creo que lo mencionamos en el libro, ¿no? Lima es cercada y es invadida por lo que se llama la niebla de la guerra. Y la niebla de la guerra son fake news. Estos vienen, estos se van, y tienes a la ciudad un poco, pues, confundida, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa hasta en la actualidad. O sea, hay noticias que surgen y que no son ciertas, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que sí, lo que tú dices, tienes toda la razón. Ellos apostaron por una guerra comunicacional. Esa es la guerra que ellos apuestan. La guerra negociada y la guerra, digamos, la guerra en que bueno, no es negociada porque la Serna se va. O sea, no es que la Serna diga yo te firmo, se va simplemente, ¿no? Pero por otro lado, es muy frágil, lo que tú dices es cierto, es muy frágil mantener una guerra imperial, porque es una guerra contra un imperio, simplemente con la prensa y con las malas noticias, ¿no? Entonces, yo creo que la solución era era la llegada de Bolívar. Ahora, Lima le comienzan a dotar digamos, de un rol que lo mantiene hasta la actualidad. ¿Cuál es ese rol? Que es un rol de ser el centro de la, digamos, de la componenda, del acuerdo bajo la mesa, del reparto de la prebenda, de muchas negociaciones a puerta cerrada, de los fake news, ¿no? Entonces ella, en lugar de haberla dotado de la energía guerrera, que por ejemplo la tiene Santiago, porque al final las grandes batallas de la independencia son prácticamente a puertas de la ciudad. Nosotros todo ocurre lejos, ¿no? Entonces no nos vemos involucrados en lo que sería pues esta energía guerrera, ¿no? Entonces nos da esa suerte de pasividad, pero que es una pasividad que logra objetivos. O sea, los logra de otra manera, pero al final los logra, ¿no? Que es controlar el poder, a pesar, como tú dices, que el poder puede estar pues en múltiples lugares del Perú, ¿no? O sea, a 200 años entonces podríamos decir que es cierto ese dicho, el limeño es tibio e hipócrita. Podríamos decir de que el limeño, bueno, ahí te voy a dar te voy a dar una frase de Domingo Santamaría, que es un presidente que conocía muy bien a los peruanos, y no necesariamente se refería a Lima, sino se refería a la Cancillería, y decía surcidores de intrigas. ¿No? Entonces es un lugar donde se van surciendo historias de caídas estilo baile de máscaras venecianas. Es más sofisticado. O sea, Máscaras máscaras venecianas. venecianas, claro. Las máscaras venecianas es que tú estás en baile y tú no sabes quién es quién. ¿No? Entonces yo creo que todavía estamos en eso nosotros. ¿No? Es una política cortesana, es una política de antiguo régimen, ¿no? Es una política que pasa por otra de facto, no es institucional, no es cara a cara, o sea, lo que yo te digo y lo que tú me dices, sino que todo se hace tras bambalinas. Y lo que es interesante es que los actores que vienen de afuera repiten el modelo. ¿No? Entonces es como que son succionados por una suerte de vórtex y terminan actuando como dentro de una suerte de corte virreinal, ¿no? De que hay acuchillamientos, hay por la espalda, ¿no? Entonces, y eso no nos deja qué cosa, o sea, ¿cuál es el problema de ese modelo? Que no deja que nos institucionalicemos, no deja que se creen partidos, no deja que se dé un balance de poderes como el que quisiéramos, ¿no? ¿Podríamos llamar entonces a esto la fundación de la República o el colapso colonial o virreinal más bien? Yo creo que la República sí se funda y que sería injusto decir de que no existió, porque yo creo que la República se funda en San Carlos. O sea, que San Carlos es la República moral. Mira tú estos múltiples escenarios. O sea, en San Carlos, ¿quién está? En San Carlos hay un rector que es amazónico, que es Toribio Rodríguez de Mendoza, que es de Chachapoyas. No es limeño, no está haciendo las máscaras venecianas, él lo que quiere es la ciencia.
¿Quién más está? Justo hemos hecho lo de Sánchez Carrión esta semana, su bicentenario. ¿Quién más está? Él, Sánchez Carrión, escribiendo qué cosa? Sobre la dignidad de la República, sobre la civilidad. Entonces, hay un hub republicano que es real y en el que se discuten las ideas que todavía tenemos en la cabeza, porque si esto no hubiera ocurrido, ¿qué cosa tendríamos? Pura política, digamos, de la daga, ¿no? Entonces yo creo que sí existe, es muy pequeña, pero es la responsable de la primera constitución, es la responsable de la Carta a los Indios del Perú en quechua, que les dice, ustedes van a tener una vida mejor, han sido explotados, y es responsable probablemente de toda la gesta liberal del siglo XIX, ¿no? Porque son esas ideas, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, los liberales de la Convención le quieren dar voto al indígena, quieren mejorar la educación, eso se discutió en la primera Constitución. Entonces, sí, hay una política de antiguo régimen que vive porque hemos sido 300 años virreinato, pero yo creo que también está la otra, y también está lo que se llama la República Plebeya, ¿no? Que son todas las provincias que también están, digamos, en clave republicana, tratando de ser incluidos, luchando contra el racismo, contra el desprecio de Lima. Hay unas cartas muy buenas de Sánchez Carreo, que era de Gomachuco, que decía, queremos ser tratadas las provincias con el mismo respeto de Lima. O sea, esa discusión, Lima versus provincias, está presente desde el día 1, porque muchos de los congresistas son provincianos. Ahora, es interesante cómo esta contraposición Lima versus provincias, las provincias van a reafirmar o negar sus lealtades en función de sus propios intereses. Exacto. En todo este periodo, ¿no? Exacto. Usted mencionaba, por ejemplo, las lealtades de los iquichanos, y por ejemplo, las lealtades de los iquichanos, la misma Cecilia Méndez decía, no es que ellos fuesen necesariamente leales a la corona, sino que había clientelismo de por medio, o sea, ellos mantenían ciertos privilegios con la corona, entonces querían seguir manteniendo esos privilegios con la corona, no es que fuesen necesariamente leales al rey. Eso es interesante, ¿no? Dotar a los actores de agencia. O sea, yo creo que con esta idea de ver que solamente Lima está articulando, se priva a todos estos actores que al final terminan asociándose a los caudillos militares, ¿no? Y yo he visto las cartas, por ejemplo, de Nieto, que son fascinantes, ¿no? En las que, por ejemplo, no sé, una pequeña provincia de Piura o una pequeña provincia de la Sierra dice, bueno, nosotros estamos demandando esto, pero hay el otro caudillo que nos está ofreciendo, y ustedes decidan, ¿me entiendes? O sea, que tú estás un poco tratando de ver tus propios beneficios en esta lucha de caudillos, ¿no? Entonces, sí, se van forjando, digamos, intereses particulares de las provincias y alianzas en las que es bien interesante, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, en cómo se van dando cómo se van formando provincias, distritos, departamentos. O sea, que se les va dotando también de un rango. Entonces, en la medida que en la lucha digamos, la guerra entre los caudillos, si gana el caudillo, se les dota de una posición política, por ejemplo, con más congresistas, ¿no? Entonces, ahí también están en su propio juego político, ¿no? Que es tener conciencia que en este conflicto tu propia provincia puede lograr. Y esto de Cortegana es bien interesante, ¿no? Cuando Cortegana escribe su historia del Perú, él dice, yo estoy acá presente porque quiero mejor educación pública para Celendín, ¿no? Entonces están también negociando sus propias, unos de una manera honesta, otros probablemente sacando beneficios económicos. Así que sí, es totalmente cierto que no son entes pasivos que están mirando las guerras, sino que están activamente participando a ver cómo pueden posicionarse mejor en el balance de poder nacional. Y cómo ganar representatividad, y cómo también es interesante, esto al final termina explotando con otro periodo histórico que usted ya mencionó anteriormente en otras entrevistas, que fue finalmente la guerra con Chile, que fue otro gran parteaguas dentro de la historia del Perú. Claro, y que es una guerra que te das cuenta que se ha dado el argumento de que nosotros no la ganamos porque no fuimos lo suficientemente nacionalistas. Y yo creo que acá el tema de una guerra es un tema organizativo,
O sea, si Chile gana la guerra no es porque fueran más nacionalistas, los araucanos estaban fuera de su, digamos, de su radar. Había muchas poblaciones que tampoco eran consideradas, pero había, digamos, en la moneda había una mesa de comando de guerra. ¿No? Y acá en el Perú, ¿qué cosa estaba pasando? Uno se iba a comprar los barcos, le hicieron un golpe de Estado, y lo más interesante que está relacionado con lo que tú dices, Piérola tenía miedo que los generales le dieran un golpe de Estado. Entonces no les daba a los generales el poder que debían tener en las decisiones de la guerra. Entonces lo nuestro fue un tema de un Estado colapsando, porque acuérdate que el año anterior habían matado a Manuel Pardo en el Senado, y un par de años antes a Balta y a los Gutiérrez que lo sabían. Entonces, ¿qué tipo de Estado enfrentó esa guerra? ¿No? Yo creo que no lo hemos... La pregunta más la hemos hecho, sí, pero los soldados hablaban quechua y no entendían. No, el tema era si hubiera habido un comando que hubiera ejercido, digamos, la organización nacional, porque había una guerra civil dentro de la guerra. O sea, nosotros nos estamos enfrentando y estábamos enfrentando al mismo tiempo a Chile. Y lo curioso, o sea, que es que lo que ocurre en temas de representatividad también, ¿no? O sea, aquí en Lima, pues, primero es la huida de Pardo, perdón, y luego es de Prado, perdón, y luego viene la huida de Piérola. O sea, exacto. No hay una representación para entregar la ciudad, ¿no? Que en cualquier guerra existe pues un poder que va y acepta, digamos, la derrota. Ya, perdimos, ahora vamos a negociar la salida, lo que fuere. Se va Ayacucho, ¿no? Entonces deja descabezado, ¿y quién entrega Lima? El alcalde. El alcalde de Lima entrega a los chilenos la ciudad con el argumento que es muy parecido a los argumentos previos de que si, que por ejemplo el argumento de Bolívar, que se lo vuelve en dictador, es que si nosotros no entramos va a reinar la anarquía en el Perú. ¿No? Entonces, nuevamente, los peruanos que no saben manejarse o administrarse a sí mismos y fuerzas invasoras que tienen que cumplir la función de controlarlos, ¿no? Entonces, es una tragedia. Y es una tragedia que se prolongue la ocupación tanto tiempo y peor todavía, que el héroe de la resistencia termine derrotado por Piérola en la coalición nacional. Cuando lo sacan del poder, se lo deportan y el que se fue termina siendo el presidente. Entonces, esas volteretas que tiene la historia del Perú. Y además, o sea, que Iglesias prácticamente tenga que ser nombrado por los mismos chilenos. O sea, exacto, exacto. Y es alucinante eso, y que además Iglesias termine siendo depuesto por el mismo Piérola después. Claro, y lo que es que, claro, porque lo que pasa es que los chilenos no lograban encontrar un interlocutor. Tú lo que necesitabas es alguien que te cediera, que firmara la cesión territorial, y nadie lo quería hacer, ¿no? Y creo que Basadre es el que dice quien firmara esa cesión, su vida política terminaba, era un muerto político. Entonces los chilenos comienzan a ver formas de cómo lograr convencer a los peruanos, porque yo creo que los chilenos se quieren quedar. O sea, no estaba en su cabeza que ellos iban a llegar a Lima y no se iban a encontrar. Y el Palacio de Gobierno estaba ahí, lo encontraban vacío. Aparte, y acá como un paréntesis, es bien triste, y eso creo que lo hemos dicho en los programas de la guerra, que hablamos de la guerra, que todos los papeles se quedan en las oficinas, ¿no? Lo que significa que tú puedes ir a la SUNAT de esa época y veías quiénes eran los contribuyentes. Entonces, ellos no tuvieron ni siquiera que averiguarlo, estaban ahí, se quedaron, nadie los resguardó. Y algo que usted menciona en su libro, además, ¿no? Se llevaron hasta los árboles del jardín botánico. Ah, no, todo, los leones, los leones. Pero digamos, volviendo a lo que estamos hablando de qué pasa con la llegada, ¿no? Que yo creo que eso es una parte terrible, que es, digamos, que los chilenos comienzan a tantear y crean ese gobierno en la Magdalena. Ese es su primer intento, ¿no? De ver un gobierno civil, legítimo. Pero ¿qué pasa? Que García Calderón está negociando con los americanos. ¿No? Está tratando de conseguir un préstamo para pagar, digamos, el gasto de guerra, los gastos de la guerra, y no ceder, y ahí se dan cuenta, y lo que tú dices es lo que viene a su mente, cómo creamos nuestro propio caudillo. Este es un mundo de caudillos, dicen ellos. Entonces lo que tenemos que conseguir es un caudillo, y ahí es donde aparece Iglesias, pero también hay que pensar en el contexto de Iglesias, que es un norte
totalmente devastado. O sea, han quemado las haciendas, el hijo de Iglesias ha muerto en San Juan y Miraflores. Entonces ahí ocurre algo que a mí me parece interesantísimo, ¿no? Que la república o parte de la legitimidad vuelve a las municipalidades. Y el movimiento de Iglesias, que está al costado de su cuñado, que es Valladares, es municipalista. Y las municipalidades comienzan a decir, votamos por la paz, la paz, la paz. Y entonces ahí viene el grito de Montán, ¿no? Que ha sido pues tratado como traición a la patria, ¿no? Pero yo creo que acá vuelve un poco a esas municipalidades que asumen que ellas ya no pueden. Aparte, la guerra se está viviendo en el sur, en Lima, y ellas estaban en Cajamarca sufriendo los embates del ejército chileno, ¿no? Entonces, ahí es donde finalmente, como dices tú, encuentran a su caudillo, firme el caudillo, y es bien divertido, bueno, divertido entre comillas, que dejan la llave en la caseta del ferrocarril, la llave de Palacio de Gobierno, y se van. Porque en cualquier momento cambiaba de opinión el caudillo o derrotaban a ese caudillo y se terminaba, digamos, la legalidad de este. Entonces, todo es como muy efímero, todo es muy precario en el momento, pero lo triste, y volviendo a lo nuestro, es que el Estado no pudo pues dar la cara y sentarte en una mesa como todos los estados del mundo cuando son derrotados y llegan a una suerte de negociación en el que al final lo que tienes que preservar es a la población, ¿no? Cosa que no ocurre. El Estado y muchas élites, o sea, porque también hay que decirlo, muchas familias peruanas terminaron colocando banderas chilenas para no ser atacadas. Claro, pero había comunidad, acuérdate que había comunidad mucha, Lima era una ciudad muy cosmopolita. Eso también se olvida, ¿no? Que habían pues italianos, pero que eran hijos de italianos, pero que eran comerciantes, entonces todos pusieron su bandera, tú eras italiano, lo que fuera, y yo creo que también venía de un miedo real de lo que había pasado en Moquegua, ¿no? O sea que, y lo que había pasado en el norte, ¿no? Que era real de que venían y quemaban, o sea, eso era algo que estaba ocurriendo, no era una fantasía, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea de qué es lo que finalmente ocurre con las legaciones, o sea, hay muchos peruanos, y ahí encontré yo mucho material de las legaciones, al no encontrar un apoyo en el Estado, tú eras pues nieto de italiano, te ibas a tu legación. Y ahí denunciabas que tu chacra habían llegado y se habían llevado tus carneros, tus vacas, lo que sea. O sea, el mundo de las legaciones comienza a funcionar como una suerte de instancia civil para peruanos que no pueden defenderse de otra manera de la presencia chilena. Porque los jueces que se traen son chilenos. Los peruanos no quieren ejercer ningún tipo de judicatura, no les piden y todos dicen que no. Entonces vienen jueces y son los que al final administran la justicia. Había también un fuerte antichilenismo ya que venía de años atrás. Se habían publicado artículos en periódicos diciendo que el chileno era así, de una manera, que tenía predisposición al juego, a la bebida, claro. y que se habían instalado además en fronteras y que tenían cierta predisposición a esto. Esa guerra comunicacional es bien interesante, ¿no? Gerardo Trillo ha trabajado, digamos, lo que está ocurriendo no solamente en Perú, en Chile, pero en Argentina. O sea que todos estos países se producen, hay como unas cajas de resonancia donde lo que aflora al final son los estereotipos, ¿no? Acuérdate, Lima feminizada, los peruanos que son como muy delicados, ¿no? Entonces creas pues estereotipos que hasta la fecha siguen funcionando, ¿no? Entonces es cuestión de ir también viendo que en una sociedad de guerra tu enemigo tiene que ser degradado, ¿no? Y después ocurre con ellos cuando se produce Locañas, que es el asesinato de estos jóvenes en este fundo, los llaman montoneros. Entonces es como terroristas ahora, ¿no? A los propios chicos chilenos los llaman montoneros y ahí los degradan, o sea, los privan de su humanidad y ahí es donde los fusilan, o sea, los maltratan, los abusan, ¿no? Entonces la guerra también te permite una guerra de palabras. Hay un libro que se llama Chilenos expulsados del Perú, justamente que aborda todas estas historias, ¿no? Hay una historia tremenda, ¿no? De una mujer chilena que era la esposa, me parece, de alguien que se había quedado aquí en el Perú, porque muchos de ellos tomaron barcos con destino a Chile, algunos de ellos tuvieron que esperar días para poder ser embarcados porque fueron literalmente, se dio un decreto
de expulsión Ujú. a todo ciudadano chileno que viviese en el Perú. Muchos de ellos se embarcaron en Moquegua, justamente, pero otros en el Callao. Pero los que no, pues pudieron quedarse, se quedaron aquí en el Perú. Y una mujer chilena se fue a comprar al mercado y justamente solamente por hablar, por decir que era chilena, la agarraron a golpes un grupo de mujeres Claro, peruanas se y la exacerba. lincharon. Se exacerba, ¿no? La lincharon, Eso es literalmente. lo terrible de una guerra, que uno lo que tiene es que desactivar no solamente la violencia física, sino la violencia mental, ¿no? Porque vas creando, digamos, estos humanoides, o sea, ya no son seres humanos, los puedes golpear, los puedes masacrar, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido un poco el legado, no solamente de la guerra del Pacífico, sino de nuestras propias guerras internas, que también han degradado a comunidades enteras, las han terruqueado, o sea, y han ido creando como que han ido creando personajes a los que tú puedes maltratar y tu violencia ejercerla hasta los Ahora, extremos. hay que rescatar aquí, o sea, lo que hizo Pierola en todo este periodo. O sea, Pierola nefasto en este Ah, no, y gobierno. claro. O sea, Y el Pierola de la coalición nacional que negocia con el civilismo, que son sus grandes enemigos, y y que, que logra la transición, ¿no? o sea, y que además rescata nuevamente el contrato Dreyfus. Claro, no, el contrato Grace. El contrato Grace, El contrato efectivamente. Grace, que está, pues, digamos, una decisión muy cuestionable, pero que permite liberar al Perú de la deuda, ¿no? De la deuda que nosotros debimos haber negociado mejor el Tratado de Ancón y haber dejado la deuda allá, ¿no? Pero nos quedamos con la deuda. Entonces, lo que ocurre, y eso es bien interesante porque Chile lo menciona varias veces, es que nos obliga a diversificarnos. O sea, la guerra como que nos pone los límites y entonces un proceso que ya se había venido dando y ahí Raimondi deja un mapa. O sea, Raimondi se lleva muchas cosas a su casa para evitar justamente el saqueo, ¿no? Y entre las cosas que se lleva es este mapa en el que dice, bueno, que hay minas de esto, minas del otro, y las va identificando. Y cuando te das cuenta del el siglo XX es el despegue minero, o sea que el Perú ya se liberó del salitre y comienza a buscar por otros lados su camino y comienza a crecer Es, económicamente. es curioso, ¿no? Porque el contrato Grace se firma en tiempos de Balta y No, el contrato Gray se firma a principios del siglo XX. no, pero, o sea, había una No, alianza, al fines del siglo XIX. claro, o sea, pero había una alianza también entre justamente Pierola, que había sido ministro de Hacienda de Balta. Ah, sí, bueno, tú estás hablando del contrato Grace, que es un poco el momento en que explota el modelo guanero Claro, y como que viene este suerte de aventurero y nos refinancia, estos pues que te prestan, ¿no? claro. Que te prestan con un colateral. Pero el tema era, primero, los intereses que eran probablemente leoninos y segundo, que ya tus recursos guaneros se estaban acabando. Exacto. ¿No? Entonces nos dejan quebrados, nos dejan endeudados, quebrados, y así es como asume Manuel Pardo su presidencia. O sea, con un país totalmente quebrado, y muchos dicen, sí, pero es que el contrato Grace, perdón, el contrato Dreyfus hizo que los guaneros, un poco los... No, pero el contrato Grace puso al Perú en una posición de deudor internacional. Acuérdate que nos declaramos en bancarrota en 1873, justamente porque estamos arrastrando esa deuda cuando, y ahí tienes razón, Pierola era secretario de Hacienda de Balta. Curiosamente, Exacto, exacto. curiosamente. Entonces ahí es como, y aparte recuerda que cuando asume Pardo, el enemigo contumaz del civilismo es Pierola, y hay revoluciones por todos lados, y las malas lenguas dice que las está promocionando Dreyfus. O sea, Dreyfus es el que le paga para que él desestabilice el gobierno de Pardo, porque Pardo no ha permitido que siga pues endeudando al Perú, ¿no? Y las malas lenguas también dicen en el libro de Alfonso Quirós que este mismo Pierola se levantó en peso la plata de la defensa de Lima. Ah, eso dice Alfonso Quiroz, O sea, no lo recordaba. en el libro de Alfonso Quirós, en Historia de la corrupción en el Perú, dicen que Pierola se levantó la plata de Lima llevándose vouchers en blanco, o sea que nunca terminó de declarar, que él dijo que eran de la beneficencia y que finalmente nunca terminó Claro, de declarar. así como hubo un Pierola 1 y un Pierola 2, ¿no? Y el Pierola 1 es este Pierola de la Secretaría de Hacienda y de la Guerra, pero el Pierola 2 es el que permite este acuerdo civil
civilistas demócratas, y que van a darle al Perú como 3 o 4 gobiernos, unas sucesiones presidenciales más o menos pacíficas, ¿no? Claro, y que permite también el crecimiento de las haciendas azucareras y Exacto. de los ferrocarriles, ¿no? Y que se institucionaliza, ¿no? Que se da cierta institucionalización, hay cierta paz social, aunque por abajo pues está, digamos, una lava. Ahora, curiosamente, estas familias que se benefician con los ferrocarriles son las mismas que se benefician con la entrega del dinero que les había dado Castilla en la manumisión de esclavos. Curiosamente. Claro, lo que pasa, pues es un temazo, ¿no? Bueno, Alfonso hace un gran trabajo. A mí me gusta mucho la deuda defraudada. Claro, de La Alfonso deuda Quirós. defraudada es realmente un clásico y creo que de ahí él se expandió. No, pero la deuda defraudada es muy precisa por el procedimiento de la consolidación, ¿no? Ujú. El procedimiento de la consolidación es tú te conseguías a alguien adentro y te ponía 4 ceros. O sea, el Estado te debía 100 y al final te terminaba pagando 1.000.000. ¿No? Entonces ahí se levantan fortunas impresionantes. Y yo creo que algunas fortunas se mantienen, pero yo lo que también yo creo es de que hay una fluidez digamos, en la movilidad social, en lo que podrías llamar la movilidad social, porque con Leguía se crean otras fortunas, Claro. que no son las viejas fortunas, sino que son fortunas más de mesocracias que se van nuevamente acomodando en este reparto de la prebenda estatal, ¿no? Y esa Leguía a quien Pierola también le intenta dar un golpe de estado, pero fracasa. Exacto. Bueno, Leguía realmente es bien interesante, ¿no? Porque nace de este civilismo, ¿no? Nace de esta cepa, digamos, tradicional, pero que se da cuenta también que hay un mundo afuera, ¿no? Lo que pasa es que la caída de Leguía es tan brutal, Sí, ¿no? tremendo. Lo que le ocurre a él, lo que hacen con él, lo llevan de aquí, estaba saliendo en un barco, hace que regrese, que yo creo que no se ha visto que Leguía, bueno, había corrupción, obviamente, porque era un mecanismo que en el Perú no se ha podido hasta este momento destrabar, pero yo lo que creo que Leguía entiende que hay nuevos sectores emergentes y a esos les comienza a dar una posición, ¿no? Una posición no solamente en el gobierno, pero también en el mundo de los negocios. Entonces surgen otros nombres, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí podríamos hablar de una burguesía. Que el segundo gobierno de Leguía además empieza con un golpe de estado por supuestamente estar conspirando y disuelve el Congreso y de esa manera, vaya coincidencia, la historia da Claro, estas no, y aparte que él volteretas. se da cuenta, y es probable que es lo que ocurre todo el siglo XIX, perdón, el XX y el XXI, que el Congreso le es hostil. Él Exacto. sabe que con ese Congreso no va a poder hacer su proyecto y ya lo sabe porque él había gobernado antes. Entonces cierra el Congreso antes y crea un Congreso, digamos, que le va a ser favorable. Y es con ese Congreso que hace pues toda la obra pública que conocemos, porque realmente la modernización de Lima, y eso muchos hablan, pero fue diferente el centenario de Leguía, ¿no? Ahora que hemos visto la pobreza de nuestro bicentenario, el centenario de Leguía, pues está la Plaza de Armas, el Hotel Bolívar, que se inaugura para que vengan las delegaciones, se abren las avenidas, ¿no? Entonces, Leguía sí, o sea, yo creo que Leguía tiene una mirada, pero entra pues como en este laberinto de la corrupción, ¿no? Y es lo que al final con la caída de la bolsa termina por hundirlo. Así es. Tendríamos largo y tendido para hablar de todo lo que queda del siglo XX, pero le quiero agradecer una vez más, Carmen, por haber venido al Buen Librero. Sí, y Muchísimas tengo un libro gracias. que estoy preparando sobre el 20, digamos, cubriendo, por eso que este tema me fascina y esta conversación con tuya me ha refrescado, ¿no? De que todavía no tenemos todas las claves del siglo XX, ¿no? El odrismo es un gran tema. No, Zenón Noriega, que es el hombre un poco tras bambalinas de Odría. O sea, hay un nuevo militarismo que tiene sus propias lógicas, sus propias maneras digamos, de irrumpir en el escenario político que todavía no los tenemos completamente mapeados. Entonces vemos que nuestra crisis solamente está relacionada con inicios del siglo XX, del siglo XXI, pero yo creo que hay que mirar hacia atrás los 50, los 40, son etapas de nuestra historia muy interesantes. Así que tenemos para seguir hablando forever and ever. El próximo año, de todas maneras. De todas maneras, el próximo año vengo con el libro y muchísimas gracias y toda la suerte del mundo en Como este dos mil siempre, no, muchas veintiséis. gracias. Gracias por venir y gracias a ustedes por un año más
Nos estamos viendo. Esto ha sido todo por El Buen Librero 2025. Nos vemos el 2026 con más y mejores entrevistas. Chau, chau. Ahora que recuerdo, el nombre del virrey es Pezuela y es el golpe que le da la Serna y es el primero de un ciclo de golpes de Estado.